¿Qué es lo que se puede hacer desde el lado del chapter de data o el equipo de data dentro de una organización para potenciar esto? Ahí no sé, Santi, si querés comentar un poco qué se hace o qué se te ocurre de otras cosas que se pueden llegar a hacer, eh, y, y contar un poco qué hicimos nosotros, ¿no? Por eso también creo que está bueno. Sí, depende mucho de la organización, depende mucho del contexto. Eh, lo primero que tenés que hacer vos, si te contratan para hacer esto en una empresa, o si ya venías trabajando en la empresa y por una razón u otra te tocó ser responsable de este proyecto, es evaluar el contexto, hacer un assessment y saber dónde estás parado en definitiva. Porque las acciones que van a tomar no es que vos tenés un checklist que vas a ir cumpliendo y en base a eso decir, bueno, ahora somos data driven, sino que tenés que ver bien cuáles son los dolores de la empresa para saber puntualmente qué acciones vas a tener que tomar y no van a ser las mismas entre una y otra, ¿sí? Eh, contexto. Bien, ¿cómo hicimos esto acá? Es un caso particular de una empresa que recién arrancaba, tenía 6 meses en el mercado, con lo cual no tenía tanta historia, no tenía una cultura tan fuerte que nosotros tuviéramos que romper, sino que estaba todo por hacer. Entonces, en ese sentido era como bastante más fácil, ¿sí? Eh, yo particularmente lo que hice en ese momento, si bien no estaba en una posición de head de data, pero era el proyecto que me cayó a mí cuando entré, fue juntarme con los referentes de cada una de las áreas de la empresa para entender eh, qué datos consumían, qué datos capaz no consumían, pero les gustaría consumir, si tenían algún referente en datos en su equipo, que capaz no era un data analyst, pero era la persona que sabía de data en ese equipo, qué fuentes de datos consumían, si miraban información transaccional, si miraban información de Google Analytics o de lo que fuera, y a su vez qué fuentes de datos les gustaría consumir y todavía no lo estaban pudiendo hacer porque faltaba la plataforma, por ejemplo. Eh, Otra cosa que les preguntaba, tenía un cuestionario bastante extenso, no me lo acuerdo de memoria, pero otra cosa que les preguntaba era qué métricas tenía el equipo. Y si iba con marketing, capaz me decían cantidad de usuarios, monto transaccionado, lo que fuera. Si me iba, no sé, con recursos humanos, me decían cantidad de gente en la nómina, NPS y rotación, y así con cada uno. Pero las métricas me servía no solamente para saber qué era lo que estaban viendo, sino para saber qué tan maduros estaban en la parte analítica de cada equipo. Porque si yo iba con un Claro. equipo y me decía no tengo métricas, digo buenísimo, acá hay que elaborar en la parte más analítica, en otro equipo hay que trabajar en la parte más de plataforma, ¿sí? Y con eso Claro. te vas armando todo el mapeo a nivel organización. O Ponele que sea, fueran 20 perdón. equipos. O sea, ¿Sí? separabas a los equipos con los que te juntabas en métricas y en plataforma. O sea, relevabas cómo estaban midiendo esos equipos o si no estaban midiendo nada. O sea, y capaz abrirlo en dos, ¿no? O sea, dos caminos. No sé cuál. Total. Y esos dos caminos fueron justo capaz los que se dieron acá, pero si lo haces en otra empresa puedes detectar otros dolores. Otra cosa que me sirvió también es directamente charlar con la gente. Yo mandaba el cuestionario como para tener una idea de lo que había, pero después me juntaba una hora con cada una de estas personas y los escuchaba. Me decían, no, esto está todo roto, esto no se entiende, la métrica va siempre mal, no sé dónde están los datos, no necesito datos. Capaz me decía alguno, después otro me decía, me gustaría tener datos, pero no sé dónde están. Entonces digo, bueno, acá hace falta un catálogo, con otros faltaban alertas, lo que fuera. Y después con todos los equipos me sentaba a ver como la bitácora de la reunión con cada uno, la minuta, y decía, bueno, de los 20 equipos, 15 me dijeron que no confían en los datos. Después, 10 me dijeron que les gustaría analizar más datos, pero no saben dónde están.
y otros 5 me dijeron que todavía no están analizando nada porque no tienen capacidad analítica en el equipo. Y ahí, bueno, vas priorizando en base al dolor que más se repite, básicamente. Claro. Y ese dolor obviamente no lo vas a solucionar de un día para el otro. Vos capaz tenés 50 tablas en la empresa, por decir algo simplificado, y las vas a ir arreglando de a una, pero las vas a priorizar en base a lo que más se usa. Si nosotros estamos en una billetera, la gente mira pagos, envíos y usuarios, bueno, esas son las 3 primeras tablas que tenés que asegurarle a la empresa que no están rotas, ¿no? Eso de no confío en los datos es lo primero que tenés que ir a atacar. Tenés que ir priorizando, ¿no? ¿Qué es lo que más duele a la mayoría? Y después ir granularizando a los equipos, ¿no? O sea, ir caso por caso. Bueno, el equipo de finanzas le falta poder acceder a esos datos. Bueno, ¿qué es lo que nos falta para eso? Usuarios en la plataforma, tener un modelo, ingestar los datos, o sea, capaz ir cavando, cavando, cavando hasta ir para atrás. Eh, no sé, Santi, si querés contar un poco pues, esto que mencionabas de que no confiaban en los datos, ponele. ¿Cuál fue el primer paso y cómo te diste cuenta que eh, digo, ya empezaron a confiar en los datos y ya empezaron a ser más independientes eh, en cuanto a pedirte, ¿no? Che, ¿cuánto es el número este? Porque solamente te pedían ese número para saber cómo venía el negocio. Eh, Ujú. Sí. Eh, Bien. Ahí creo faltaría un puntito antes de entrar en eso. Si querés, veamos lo de los obvio. pilares puntualmente, que un poco marca el plan de trabajo. Pero creo que es importante esto porque si vamos puntualmente a los problemas que tuvimos nosotros, son como re particulares de la empresa, pero si nos hubiera tocado hacerlo, capaz una empresa tiene 20 años en la industria, hubiera sido completamente distinto Distinto. el approach, ¿sí? Claro. Acá les voy adelantando igual, pero para todo lo que es data driven, tenés un montón de frameworks para implementar esto. Seguro hay un montón mucho más detallados que los que apliqué yo. Pero básicamente nosotros cuando nos empezamos a juntar con estos equipos y vimos los dolores, dijimos, tenemos 3 dimensiones o 3 grados de libertad para empezar a mejorar esto. Tenemos lo que es, por un lado, la tecnología, tenemos lo que es la organización y tenemos lo que son las personas, ¿sí? La tecnología vendría a ser todo lo que llamamos plataforma, todo lo que llamamos modelos de datos, herramientas de BI, todo lo que es en definitiva aplicaciones, ¿sí? Las personas van a ser las personas que van a usar esa tecnología, que van a hacer esos análisis, que pueden ser las distintas personas que están trabajando en los equipos de finanzas, de recursos humanos, marketing, lo que fuera. Y el último, que es la organización, es el marco en el que vamos a estar trabajando, la cultura de la empresa, qué es lo que nos piden, y eso es lo que nos va a decir si el equipo va a implementar esto de una forma u otra. ¿Por qué te decía recién, Marquitos, que va a depender mucho de esto de acá? Porque la forma en la que nosotros solucionamos esto fue implementando una filosofía de trabajo donde toda la empresa trabaja de manera self-service. ¿Qué significa self-service? Nosotros como equipo de data lo que hacemos es proveer la plataforma de datos, capacitar a las personas para que sepan consumirla y después esas personas van y la consumen de manera autónoma, ¿sí? Pero nosotros tenemos la plataforma que vendría a ser la tecnología, las personas que las capacitamos con iniciativas de data literacy o de cursos, y la organización que nos empodera a nosotros a decir, che, equipo de data, no hagan tableros, los tableros los van a hacer los distintos equipos, ¿sí? Esto es súper importante porque en esta empresa decidieron que vamos a hacer self-service porque la cultura de la empresa era de que cada persona tenga ownership, porque somos una startup, arrancamos siendo chicos y nos ayuda a tener mucha más agilidad. Pero lo que vos elijas acá no es que tiene que ser un capricho del líder de data, ni del director, ni de lo que fuera, sino que tiene que estar
súper alineado a lo que es la estrategia de la empresa. Si yo estuviera en una empresa que tiene 2.000 personas, por ejemplo, o que tiene una estructura mucho más rígida que la que tenemos acá, yo capaz no hubiera elegido ser self-service. Hubiera armado un equipo de BI bien cuadrado, tradicional, donde Claro. reciba pedidos de tableros, hacemos un tablero, hacemos un reporte, lo que fuera, el equipo lo resuelve y lo entrega, ¿sí? Pero por eso lo más importante, lo primero que tenés que hacer es entender a cada uno de los equipos y a la cultura de la organización para saber cómo vas a implementar esto. Claro, capaz en otro contexto hubieses elegido otra forma, digamos, de encarar el problema. O sea que principalmente es clave mirar estos tres puntos, ¿no? Eh, la tecnología disponible, las personas. Justo ahí estoy compartiendo el circulito Sí, sí, sí. parecido al Ikigai y organización. Eh, ¿Te ha tocado, Santi, por ejemplo, eh, de no funcionarte una estrategia de mirando estos tres puntos y decir, eh, y decir le pifié a la forma en que lo vi o no tuve en cuenta algo más que estas tres cosas o O sea, no en otras organizaciones, porque es la primera vez que me toca implementar algo a nivel estratégico, ¿no? Seguramente le pifié en un montón de cosas cuando lo estaba implementando acá, porque acá medio estamos contando el final de la película, no sé si el final, pero por lo menos el estado actual, pero en los últimos 2 años y medio fuimos probando y descartando un montón de cosas hasta que llegamos a la forma que más nos sirvió, ¿no? Sí es distinto en otro tipo de organizaciones porque nosotros cuando vemos ese gráfico tenemos de vuelta la organización, la tecnología y las personas. Yo entré acá y dije, bueno, la organización medio ya está resuelto porque la misma estrategia, el plan estratégico me está diciendo, che, sean self-service, tenemos el empoderamiento desde lo más alto de la dirección para hacer eso. Lo claro, que eso es tenemos que clave. solucionar es es clave, pero no pasa siempre, ¿no? Es como, a Sí, veces sí, tenés sí. que trabajar sobre los tres verticales, a veces tenés que trabajar sobre uno solo, o en nuestro caso, por lo menos, trabajamos sobre dos, nada más. La organización ya nos empoderaba para eso, pero la plataforma estaba atada con alambre, digamos, era algo que se había hecho para salir al mercado, pero todavía no estaba estable y a su vez las personas nos decían que no sabían dónde encontrar los datos ni cómo trabajarlos, ¿no? Entonces nos enfocamos en primera parte en esas dos cosas que más dolían, ¿sí? Claro.